Bueno, muy buenas noches. La idea, como dice Pico, es compartir con ustedes hoy una pequeña historia de una de nuestras empresas, que es Inco. Inco es una empresa que lleva ya, este año cumple 11 años en el mercado. ¿A qué nos dedicamos nosotros? Nosotros nos dedicamos a hacer aplicaciones móviles, es decir, nacimos en el año 2005. Y en ese momento en que nacimos porque por diferentes circunstancias yo tuve la oportunidad de enterarme de los proyectos de los operadores celulares que tenían planes para poder tener internet en los teléfonos. Hasta ese momento los teléfonos servían para enviar mensajes de texto y para voz, pero no habían servicios de datos. Era muy incipiente, los equipos no tenían navegadores, no tenían este tipo de cosas, y tuve la oportunidad de enterarme del proyecto a través de un amigo. Él me comentó, me dijo: a usted que le gusta mucho la tecnología, de pronto le puede interesar esto. Yo estuve en una reunión con un agente, un operador celular, y me comentaron que iban a lanzar esto y estaban buscando gente que quisiera desarrollar aplicaciones que pudieran funcionar en un teléfono móvil. Y yo dije: oiga, eso suena muy interesante. Dijo: porque parece que a través de ahí se van a poder comunicar. Él no entendía muy bien de tecnología, de manera que me explicó muy someramente. Yo más o menos entendí de qué se trataba, y yo le dije: oiga, sí, me gustaría conocer de qué se trata. Me dijo: sí, venga, yo lo llamo. Me comunicó con el vicepresidente de datos de esa compañía celular, y enseguida él me agendó una cita para la semana siguiente en Bogotá. Yo viajé. En ese momento la compañía, esa compañía no ofrecía los servicios. El vicepresidente estaba nombrado para hacer el montaje de toda la infraestructura, que ya estaban en proceso, y faltaban 6 meses para hacer el lanzamiento del producto. Me contó ya más detalladamente qué consistía, que íbamos a tener internet, que me dijo los detalles técnicos de cómo iba a ser y algunas experiencias que habían comenzado a ver en otras partes del mundo. La palabra apps no existía. Las tiendas de Google Play, ni de Amazon, ni de Apple, ni de nada existían. O sea, eso era algo que el público, de pronto en algunas noticias de tecnología, aparecía como algo innovador que estaban experimentando en alguna ciudad europea o alguna ciudad de Estados Unidos. Al oír lo que él me cuenta y me dice: vamos a lanzar esto, pero esto no funciona, uno no puede tener internet si no hay contenidos, si no hay nada que hacer en la internet. Entonces a un operador no le sirve lanzar una conectividad, un tema de internet, si yo no puedo abrir en el celular nada. Las páginas web eran imposibles abrir. Hoy en día los celulares abren algunas páginas web como web. No, en ese momento no. En ese momento había que hacer aplicaciones especializadas para esos equipos celulares. Y eran sobre unos lenguajes muy específicos. No eran como hoy en día, que son mucho más flexibles. De manera que me interesó bastante. Había una oportunidad muy grande, pero también una incertidumbre muy grande. Nunca eso no existía, eso era nuevo, y había que convencer al público de que podía hacer cosas y podía tener aplicaciones, pero cuando uno va a vender por primera vez algo que nunca se ha hecho, es complicado. El primer mercado era el primer mercado corporativo, el de las empresas. Era el más fácil de ingresar, porque había necesidades particulares en los temas de movilidad, más que el mercado masivo, de las aplicaciones masivas. Y por ahí decidimos arrancar. Comenzamos a hacer algunas aplicaciones, hicimos algunos demos, nos prestaron las redes celulares que en ese momento no daban servicio al público, las redes celulares de prueba. Hicimos contacto con los fabricantes, que también estaban interesados en que sus teléfonos se vendieran, de manera que de ellos obtuvimos la capacitación. No habían materias en las universidades para enseñar desarrollos móviles, eso no existía. Había que conseguir personas que fueran suficientemente hábiles en programación y que quisieran aprender.
Y así comenzamos. Los primeros años, digamos el primer año y medio, fue el más complicado en el arranque, una vez que se dieron al servicio las redes celulares, pero teníamos unos aliados muy importantes, que eran los operadores. Los operadores no vendían planes de datos si no habían aplicaciones. Y cuando alguna empresa manifestaba su necesidad, oiga, nos gustaría tener para mis vendedores que pudieran tomar los pedidos desde el celular o poderlos tomar en línea, me gustaría tener ese servicio. Pero ellos no hacían eso. Entonces nos llamaban y nos decían, le tengo un cliente. Si ellos vendían, si nosotros vendíamos el programa, ellos vendían la comunicación. De manera que hicimos una alianza fuerte con ellos, y después del primer año y medio el negocio, y después de los primeros de las primeras aplicaciones vendidas, porque el problema cuando uno va a vender algo de esto es que le dice, ¿y dónde funciona? No, en ninguna parte, usted es el primero, ¿sí? Entonces la cosa es complicada, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Pues básicamente generar unos demos, que la gente probara, etcétera, y el primer año y medio fue difícil arrancar, pero arrancamos. Cuando ya arrancamos y después de compartir esta iniciativa con mi esposa y con 3 personas más, de las cuales hoy somos muy buenos amigos, nos juntamos y comenzamos la empresa Inco. Y desarrollamos las primeras apps sin nombre apps, porque eso no existía ese léxico. Eran aplicaciones móviles, y de allá hasta ahora nos hemos concentrado en esos temas. Después de ese primer año y medio, los siguientes 3 años transcurrieron en un crecimiento muy interesante. Y como habíamos sido pioneros, podíamos llegar a las empresas y decir, ¿en dónde funciona? Funciona en tal parte, en tal parte, en tal parte y en tal parte. Y puede ir a verlo. Y entonces comenzamos a tener ventajas sobre nuestros nuevos competidores, porque siempre que surge algo nuevo y comienza la bonanza, pues vienen más, que dicen, ese negocio está bueno y yo me voy a meter a hacer eso. Por supuesto comenzamos a tener competencia, pero llevábamos ese margen de ventaja. Logramos participar en la primera convocatoria para el premio del mejor desarrollo de software móvil en Colombia, la primera vez que la Cámara Colombiana de Software premiaba esa categoría, y ganamos en esa categoría como fuera de concurso. No ganamos el primer lugar, ganamos fuera de concurso, eso nos trajo nombre, etcétera, y esos 3 primeros años fueron muy interesantes. Pero ¿qué pasó a los 3 años? Nosotros tenemos un producto que es muy fuerte, pues en ese momento y actualmente en nuestro portafolio, que es un producto que maneja todo el tema de GPS y posicionamiento. Cuando la primera compañía de celulares trajo el primer GPS, el primer celular con GPS a Colombia, que fue BlackBerry, nosotros entablamos comunicación con ellos y les dijimos, nos gustaría usar ese GPS que trae el teléfono para generar un valor agregado sobre las aplicaciones. Saber dónde se encuentra la persona y otra serie de cosas. Dónde hacer registro de los clientes y poder que nuestros clientes tengan en su base de datos dónde están sus clientes, porque nuestros clientes eran distribuidores, industria, etcétera. Y además de eso comenzamos un proyecto también cuando llegaron todo este tema de los GPS, de poder ubicar los vehículos, flotas de vehículos, carga, etcétera. Y ese se ha convertido en un producto muy fuerte para nosotros. Y íbamos como tranquilos, estábamos en nuestra etapa de confort, los operadores nos llamaban cuando había un negocio, nosotros además teníamos una pequeña fuerza de ventas, pero nuestra mayor fuerza de venta eran los operadores, los vendedores de los operadores por todos lados. ¿Qué pasa a los 5 años de haber comenzado a funcionar? Pues más gente se quiere meter en el negocio. Nosotros somos dueños de nuestras propias aplicaciones y digamos que eso fue lo que nos salvó en ese momento de lo que comenzó a ocurrir. ¿Qué comenzó a ocurrir? Que el operador dijo, oiga, yo quiero hacer eso que ellos hacen, ¿sí? Yo me voy a meter a vender aplicaciones, lo cual era una competencia muy fuerte. Y comenzaron a hacer acercamientos. En algunos casos querían hacer alianzas con los que ya hacíamos las cosas, en otras buscaban nuevas personas que se quisieran a meter a hacer esos desarrollos, pero en últimas íbamos a tener una competencia muy fuerte.
Nosotros supimos un tiempo antes de su estrategia porque pues ellos mismos nos contactaron para mirar algunas opciones, pero las opciones comerciales que nos planteaban no eran buenas y decidimos que por más de que fuéramos a pasar las duras y las maduras no podíamos aceptar unas condiciones de ese tipo. Pero adicional a eso, otros competidores grandes comenzaron a entrar en el mercado, sobre todo en el tema de vehículos. Las compañías aseguradoras también para esa misma época decidieron que qué bueno sería a las flotas grandes de camiones y de vehículos, pues además del seguro ofrecerle el sistema de GPS, porque ellos se lo exigían como tema de seguridad. Y entonces comenzaron a ofrecerlo, pero nosotros no teníamos un segundo producto que decir, si me compra esto, le doy esto. Era nuestro producto. Esa fue la segunda situación que ocurrió ese año, pero además en ese año, unos años atrás, el gobierno había dicho, oiga, este tema de la comunicación y eso, y esa gente que utiliza la comunicación para vender productos y servicios, debería pagarnos a nosotros algo. Y entonces nos grabaron con impuestos, ¿cierto? Tenemos impuestos y unas cosas que tenemos que pagar ante el Ministerio de las TIC desde esa época. Pero siempre que surgen los impuestos, surgen los que no pagan impuestos. Entonces surgieron los que prestan los servicios sin pagar impuestos. Y eso nos dejaba con márgenes a los cuales, pues obviamente esos llegaban a competir y como no se registraban, no declaraban y el Estado no los controlaba y no los controla, había una competencia, digamos que una competencia que no es correcta. Y enfrentamos esas tres situaciones. Lo primero que notamos fue que comenzaron a bajar nuestro crecimiento en ventas y luego algunos clientes comenzaron a retirarse, o con el operador o con las compañías de seguros. Y el mercado del otro estaba pues muy atacado por las compañías que no hacían las cosas que no hacen las cosas de manera correcta. ¿Qué hicimos en ese momento? Lo que hicimos fue sentarnos a pensar sobre nuestro producto y nos dimos cuenta que estábamos compitiendo en un mercado donde habían otra serie de aplicaciones que nuestra aplicación era muy fácil de seguir. Entonces nos concentramos, es decir, era muy genérica y hacía como las cosas básicas, pero era nuestra. Nos especializamos en ciertos nichos de mercado, donde no habían competidores y donde podíamos seguir siendo aliados de los operadores, donde el operador no podía llegar con aplicaciones específicas. Es decir, por decir algo, si yo tengo que desarrollar algo más aparte de la aplicación, no solo seguirla por GPS o como desde el WhatsApp que envío la posición. No, yo necesito que la aplicación haga algo más. Y entonces un nicho, por ejemplo, nuestro es el tema del transporte urbano. En el tema del transporte urbano, todos esos vehículos que van por la calle y que tienen que tener un relojero que los controla y pasan y marcan una tarjeta, de manera que todo eso fuera automático. Y además, aparte de eso nos ayudó la misma regulación del gobierno. El gobierno comenzó a regular el sistema de transporte público y a exigirles tecnología. Y entonces nos metimos por ahí. Hoy en día tenemos unas aplicaciones muy fuertes desarrolladas en esos temas que a las personas que prestan los servicios básicos y que no lo prestan con todas las de la ley, les queda muy difícil seguirnos. A las compañías de seguros y a los mismos operador celular no le queda fácil porque tiene que mandar un equipo a trabajar con esa empresa y demás, y ellos no tienen esa infraestructura. Y entonces nos concentramos en esos mercados y nos dimos cuenta que esos mercados eran muy grandes. Y además de eso, que nunca habían pensado en comprar un equipo de estos a menos que ese equipo les causara un beneficio en su operación. Entonces nos concentramos en solucionarle a la gente a través de esos sistemas su operación logística, trabajando con ellos. Y eso es lo que, digamos, en ese momento nos logró salvar. Yo veía esta frase: si el plan no funciona, cambia el plan, pero no cambie la meta, digamos. Eso fue, sin saberlo en ese momento, eso fue lo que hicimos. Tampoco abarcamos un gran estudio de decir vamos a hacer un plan estratégico para ver qué pasa. Simplemente nos sentamos en un momento y dijimos, el mercado al que estamos orientados no ha llegado a su fin productivo. Se va a volver una competencia de leones y de precios.
se va a convertir en una rapiña. Entonces, tenemos un muy buen producto, lo hicimos nosotros, lo diseñamos nosotros y lo podemos modificar y lo podemos hacer crecer. Teníamos una base para hacerlo crecer y eso fue lo que hicimos. Nos especializamos en segmentos y descubrimos que ninguna de esas empresas tenía esas soluciones. Tuvimos hace poco la oportunidad de participar con el ProExport explorando el mercado de Perú y llegamos a la misma conclusión. Hay empresas que a veces uno piensa que no son porque las ve como con unos buses baraticos, destartalados, viejitos y demás, ¿sí? Pero resulta que tienen flotas de 200, 300, 400 carros. Cuando yo fui a Perú, nosotros ya teníamos claro cuál era nuestro segmento. Ese es el segmento. Y no llegamos a las grandes oficinas de las grandes compañías, sino allá donde parquean los buses, ¿sí? Allá en los parqueaderos, por ejemplo, para ese segmento. Allá en los parqueaderos esos con tierra y polvo y todo eso, allá es donde quedan las oficinas. Cuando fuimos a Perú y la embajada y ProExport nos estaban ayudando a tener citas, nos dijeron estamos buscándole citas con transportadores como DHL Perú, le dijimos, no nos interesa, él ya lo tiene. Es más, él tiene su casa matriz en Estados Unidos y ellos ya tienen todo este software, ¿sí? Y les dijimos unos nombres y nos dijeron, las personas de allá nos dijeron, ¿esos? Sí, esos. Uy, pero eso queda lejos y esos son, no, o sea, era esa empresa. Ellos nos querían llevar a las grandes oficinas y nosotros queríamos ir allá, donde estaban los buses, en los parqueaderos que son en tierra, que uno no va de saco y corbata, sino va muy casual, ¿sí? A hablar con ellos. ¿Por qué? Porque la operación, como les cuesta manualmente, a como les cuesta de manera automatizada, y los beneficios que obtienen son muy altos. Y no estamos hablando de un cliente de un vehículo, de 2 vehículos o de 3 vehículos. Si se implementa la solución, hay que hacer una solución para 300, 400, 500 carros. Y así, digámoslo, abarcando ese mercado, logramos, recuperar las ventas que habíamos perdido por el resto de mercados que teníamos, y finalmente nos olvidamos de ese mercado como un mercado estratégico. Hoy en día nos llegan clientes de ese mercado masivo y los que no llegan, perfecto, pero no los buscamos clientes en mercados y segmentos específicos de gran crecimiento.